Buen día. En esta sesión vamos a ver el capítulo número 6 que habla acerca de las obligaciones dentro del derecho romano. ¿Sí? El primer tema es concepto y evolución histórica de la obligación. En las instituciones de Justiniano se define la obligación es un vínculo jurídico por el que somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. ¿Sí? Además, en el digesto de Pablo se cita que la esencia de la obligación no consiste en que uno haga nuestra una cosa o una servidumbre, sino en constreñir a otro para que nos dé, haga o indemnice algo. ¿Sí? Al igual que en otros conceptos romanos, la obligación sufrió transformaciones a lo largo de la vida jurídica y por lo tanto se hace necesario seguir su evolución en distintas etapas históricas. ¿Sí? Ahora, este sometimiento físico ocasionaba que en caso del incumplimiento del deudor pudiera perder la libertad o incluso la vida, situación por demás primitiva e injusta que fue corregida en gran parte en el año 326 antes de nuestra era. Pero a partir de ese momento, cuando aparece el concepto de obligación como un lazo o un vínculo jurídico entre los sujetos de la misma, por el cual el acreedor tiene derecho a determinada conducta que el deudor debe de realizar. Refiriéndonos al deudor, podemos diferenciar dos aspectos distintos de la obligación o deuda, es decir, el deber de cumplir y la obligación o responsabilidad, o sea, la sujeción en caso del incumplimiento. Bien, los elementos de la obligación, según los romanos, son los sujetos y el objeto. Los sujetos y el objeto. ¿Por qué? Porque habla acerca de los sujetos, que es el primer elemento de la obligación, que es el sujeto activo, acreedor, que tiene derecho a la conducta del sujeto pasivo, o sea, el deudor. En otras palabras, el acreedor es titular de un derecho personal o de crédito, en virtud del cual se le faculta la conducta de otra persona, la del deudor, quien a su vez debe cumplir con ella. Y el objeto, en segundo lugar, tenemos al objeto, que es el otro elemento de la obligación. Está constituido por la conducta o comportamiento que el deudor debe de observar en favor del acreedor y puede consistir en un dare, en un facere y en un prestare, o en un no facere o en un no prestare. El término dare se utiliza para referirse a la transmisión del dominio de alguna cosa, es decir, hacer al acreedor propietario de algo. En la permuta, por ejemplo, encontramos un dare, ya que los contratantes se obligan a transmitir la propiedad de una cosa. El término facere se refiere a toda conducta que consista en un acto positivo, en un hacer, y que no implica la transmisión del dominio de alguna cosa, es decir, no significa un dare. Hay un facere en el contrato de prestación de servicios, en el cual una persona se obliga a realizar algún trabajo en favor de otra. El término prestare se emplea para aludir el contenido de la obligación en general. De esta manera hablamos de la prestación, ya sea en que ésta consista en un dare o en un facere, pero también se utiliza el prestare para referirse a algún comportamiento distinto de los anteriores, como cuando una persona se obliga a garantizar una deuda ajena. Por otro lado, la conducta negativa del deudor configuraba un no facere o un pati, consistente en un abstenerse de algo, es decir, no hacer o tolerar algo. Un ejemplo sería el contrato de arrendamiento, en el cual el arrendador no debe obstaculizar al arrendatario en el uso de la cosa arrendada. La prestación, objeto de la obligación, debe reunir ciertos requisitos. Ha de ser posible tanto física como jurídicamente. No encontrarnos con la imposibilidad física, por ejemplo, cuando se vende una cosa que ya no existe. La imposibilidad jurídica surge si se vende algo que está fuera del comercio, como lo miramos en el capítulo anterior, que hablamos de las cosas nec mancipi y las cosas res mancipi.
Si se vende algo que está fuera del comercio, recuerden que en el capítulo anterior revisamos las cosas que estaban dentro del comercio y las cosas que estaban fuera del comercio, ¿sí? La prestación además debe ser lícita, no debe ser contraria a la ley ni a la moral o las buenas costumbres, y finalmente debe ser determinada o determinable y valorable en dinero, ¿sí? Ahora, el siguiente tema es la clasificación de las obligaciones, ¿sí? Entonces, la clasificación de las obligaciones, teniendo por primera parte las obligaciones ambulatorias, ¿sí? ¿Cuáles son estas? La obligación se establece entre sujetos individualmente determinados desde un principio, pero existen obligaciones en las que ya sea el acreedor, ya sea el deudor, o ambos a la vez, no estén individualizados al momento de constituirse la obligación. Y las calidades de acreedor y deudor recaigan sobre la persona que se encuentra en determinada situación. Estas son las obligaciones ambulatorias que se presentan en los siguientes casos. La obligación de pagar los daños causados por un animal, un esclavo, un hijo, a cargo de quien sea el dominus, cuando el perjudicado ejerza la acción correspondiente. La siguiente es la obligación que tiene el propietario o el superficiario de pagar los impuestos vencidos, aun cuando la falta de pago se deba a otras personas, es decir, a aquellos que con anterioridad tuvieron dichos títulos. La siguiente es la obligación de restituir lo adquirido con violencia, que corresponde a cualquiera que haya obtenido un provecho o que tenga la cosa en su poder. La obligación de reparar el muro a cargo de quien sea el dueño del inmueble sirviente en el momento de ser pedida la reparación. En este caso también puede estar incierto el acreedor, que será quien quiera que sea el propietario del edificio dominante en dicho momento. Otra de las obligaciones son las obligaciones parciarias, mancomunadas o a prorrata, ¿sí? Las obligaciones correales o solidarias. Como ya hemos dicho, en las obligaciones correales o solidarias encontramos otro caso de obligaciones con sujetos múltiples. Si se trata de varios acreedores, hablamos de correalidad o solidaridad activa. Si de varios deudores, de correalidad o solidaridad pasiva. Y si de varios acreedores y varios deudores a la vez, hablamos de correalidad o solidaridad mixta. En las obligaciones correales, a diferencia de lo que sucede con las mancomunadas, cada acreedor tiene derecho al crédito íntegro o cada deudor debe de pagar la deuda en su totalidad. Las siguientes son, vamos entonces ahora a ver la clasificación de las obligaciones atendiendo al objeto. Obligaciones divisibles e indivisibles, ¿sí? En las obligaciones divisibles, la prestación se puede cumplir de forma fraccionada sin que por ello sufra menoscabo. Y en las individuales sucede lo contrario. Son divisibles generalmente las obligaciones de dar, ya que una cantidad de dinero, por ejemplo, se puede entregar en partes. Las obligaciones de hacer, que por regla general son indivisibles, como la de realizar una operación quirúrgica que no puede cumplirse de manera fraccionada, ¿sí? También existe dentro de esta obligación las obligaciones genéricas y específicas. Son obligaciones genéricas aquellas en las que el deudor está obligado a entregar un objeto indicado solo por su género. Entregar, por ejemplo, un libro, un esclavo, un caballo. La elección del objeto correspondía al deudor, a menos que se hubiera convenido que le hiciera el acreedor o un tercero. Si el objeto se perdía por fuerza mayor, la obligación no se extinguía mientras quedara la posibilidad de sustituirlo por otro del mismo género. En las obligaciones específicas, el objeto está individualizado. Entregar al esclavo Pánfilo, por ejemplo, y si el objeto se perdía, la obligación se extinguía y el deudor quedaba liberado, a menos que se conveniara lo contrario, hubiendo incurrido en mora o el objeto se perdiere por culpa o dolo. También existen las obligaciones alternativas y facultativas. Las obligaciones alternativas establecen dos o más prestaciones de las cuales el deudor debe cumplir con una. La elección le corresponde al deudor, salvo que se hubiera convenido otra cosa. Si alguna de las prestaciones se hace imposible, la obligación no se extingue.
Mientras el deudor pueda cumplir con cualquiera de las restantes, en las obligaciones facultativas, en cambio, solo se establece una prestación, pero en algunos casos el deudor tendrá la posibilidad de liberarse cumpliendo con otra. Ahora, la clasificación de las obligaciones atendiendo al derecho del cual provienen. En este sentido, las obligaciones pueden ser civiles u honorarias. Son civiles las que quedan reglamentadas por el derecho civil y honorarias las que emanaban del derecho honorario. La clasificación de las obligaciones atendiendo a su eficacia procesal son obligaciones civiles y obligaciones naturales. En este segundo grupo, el calificativo de civiles no se refiere al derecho que dio origen a la relación obligacional, sino que alude a la eficacia procesal de la obligación. Son obligaciones civiles aquellas que están dotadas de acción para exigir su cumplimiento, en tanto que las obligaciones naturales no están provistas de un medio judicial para obligar al deudor a cumplir. La distinción atiende a la eficacia procesal de la obligación, ¿sí? Las civiles tienen eficacia procesal mientras que las naturales carecen de ella. Como casos de las obligaciones naturales podemos señalar, por ejemplo, las obligaciones contraídas por los esclavos, las obligaciones contraídas por las personas sujetas a la patria potestad o entre estas y el padre. Las obligaciones que nacen del simple pacto, las obligaciones extinguidas por capitis diminuti, por litis contestatio o por prescripción de la acción, las obligaciones contraídas por los pupilos sin autorización del tutor, las que nacen de préstamos realizados en contra del senado consulto, que prohibía se hicieran préstamos a los hijos de familia. Por lo anterior, pudiéramos pensar que la obligación natural se sitúa más bien en el campo de lo moral y no en el derecho. Sin embargo, esta no es así, ya que la obligación natural produce efectos jurídicos, como los siguientes. En caso de pago, el acreedor puede retener lo pagado, puesto que el deudor no puede repetir alegando que pagó algo que no debía. La obligación natural puede ser garantizada por fianza, prenda o hipoteca. Por novación puede convertirse en obligación civil. Ahora, de todo lo anterior que hemos visto, pues tenemos que entender cuáles son las fuentes de las obligaciones, ¿sí? Se entiende por fuentes de las obligaciones a los hechos jurídicos de donde ellas emanan. Y como fuentes de las obligaciones tenemos en primer lugar al contrato. El contrato no es otra cosa sino el acuerdo de voluntades entre varias personas que tienen por objeto producir obligaciones civiles. Por delito, es un hecho contrario al derecho y castigado por la ley. Por el cuasicontrato, esta es una figura muy parecida a lo del contrato en cuanto produce consecuencias semejantes a él, pero no encontramos con que carece de uno de los elementos esenciales de todo contrato, es el consentimiento de los sujetos. Y el cuasidelito es un hecho ilícito no clasificado entre los delitos. Otras fuentes de las obligaciones son los pactos, la ley y la sentencia y la declaración unilateral. El siguiente tema es la ejecución de las obligaciones. O sea, ¿qué es esto? La obligación se cumple. Esto quiere decir que el deudor realiza la prestación debida. El cumplimiento o pago es el modo normal de la extinción de una obligación. Sin embargo, puede darse el caso de que el deudor no cumpla o de que se retrase en el cumplimiento, es decir, que incurra en mora. El incumplimiento puede darse a causa imputable del deudor, por ejemplo, el dolo y la culpa, o puede obedecerse a circunstancias ajenas a su voluntad, como el caso fortuito o el caso mayor. ¿Qué es la mora? ¿O qué era la mora para los romanos? La mora es el retraso culpable o doloso en el cumplimiento de una obligación. Es evidente que el que puede retrasarse en el cumplimiento de una obligación es el deudor. Y así decimos que incurre en mora cuando no cumple en tiempo y por causas que le son imputables. ¿Sí? El dolo. Existe dolo cuando voluntariamente el deudor no cumple la obligación con la intención de dañar al acreedor. ¿Cuáles son los elementos del dolo? Primero, un acto u omisión del deudor. Segundo, la intención de llevar a cabo dicho acto.
Tercero, que este acto traiga un perjuicio económico a la otra parte y el dolo no se presume, sino que debe ser probado por el acreedor. El otro es la culpa. La culpa se da cuando el deudor ocasiona un daño al acreedor por su falta de cuidado o negligencia. Existen diferentes grados de culpa y así tenemos en primer lado la culpa lata, o sea, la culpa grave o excesiva negligencia, la culpa leve, que es menos grave y que a su vez podría ser en abstracto o en concreto. Y la culpa leve en abstracto se presentaba cuando el deudor no hubiera observado los cuidados de un buen padre de familia. La culpa leve en concreto se determinaba comparando la conducta del deudor con el grado de cuidado que él mismo acostumbraría observar con sus demás negocios. Siguiente tenemos caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito es un acontecimiento no imputable al deudor que hace imposible el cumplimiento de una obligación. Puede consistir en un hecho natural, como una inundación, un terremoto. Es un hecho jurídico como cuando se sustrae del comercio una cosa, y finalmente también se considera como un caso fortuito a la fuerza irreversible, la guerra, por ejemplo. Bien, el siguiente tema es la transmisión de esas obligaciones. Al hablar de la transmisión de las obligaciones debe distinguirse, por un lado, la transmisión del derecho de crédito que tiene el acreedor y por el otro, la transmisión de la deuda o deber de pagar que tiene el deudor. ¿Sí? Ya que la obligación romana implicaba una atadura física, la transmisión de créditos y deudas en un principio solo fue permitida a título universal, como en el caso de la herencia. Sin embargo, al considerar que los derechos son bienes comerciables, la técnica jurídica romana usó más tarde diversos mecanismos para poder ceder un crédito o transmitir una deuda de forma particular. En este caso vamos a ver primero la cesión de créditos. En la cesión de créditos tenemos la sustitución del acreedor por otra persona a quien se le transmiten los derechos nacidos del vínculo obligacional. El acreedor original que transmite el crédito recibe el nombre de cedente. El nuevo acreedor que adquiere el crédito se llama cesionario. El deudor, que es el mismo, era designado a veces como el cesus, el cedido. La cesión podía obedecer a diferentes causas: compraventa, donación, y el cedente debía responder de la existencia del crédito, mas no de la solvencia del deudor. ¿Sí? La cesión de crédito se hacía por novación. ¿Qué es la novación? La novación es la sustitución de una antigua obligación por una nueva. ¿Sí? Y por último, y en algunos casos determinables, se le otorgaba una acción útil al cesionario para que pueda proceder en contra del deudor. Esta acción fue admitida ampliamente por Justiniano. El otro tema es la extinción de las obligaciones. Cuando una obligación se extingue, se disuelve el vínculo existente entre acreedor y deudor. Los modos extintivos de las obligaciones son los hechos a los que el derecho objetivo otorga esa función. El modo normal de extinguirse una obligación es el pago o cumplimiento realizado por el deudor, esto es, la ejecución de la prestación debida. Sin embargo, existen otros hechos que, sin implicar la ejecución efectiva de la obligación, tienen por efecto de liberar al deudor. ¿Sí? Modos extintivos son los siguientes: el pago, la novación, la confusión, la pérdida de la cosa cedida, el mutuo desistimiento, el concurso de causa lucrativa y la muerte o capitus diminutus del deudor. ¿Sí? Esa era la forma de extinguirse, y con esto damos por terminado la explicación del capítulo 6 de la materia de Derecho Romano.